Harat Tembayash. Después de la Guerra de Especies, Artanis ha sido nombrado jerarca, el líder supremo de un protectorado Protoss reunido, y ha estado enfocándose en unir a las dos sectas de la sociedad Protoss. Su ayudante en jefe era Selendis. Él no pudo contar con Zeratul para que lo ayudara, ya que no se había visto en años a Zeratul. En 2502, Artanis supervisó operaciones militares tales como la batalla de Ártica, donde sus fuerzas capturaron un templo Xel Naga en una gran pérdida. En las vísperas de la guerra, Zeratul buscó información sobre la voz oscura y los híbridos. Él presenció la visión del futuro de la mente suprema y la última batalla de los protos en un mundo sombrío y distante. Artanis estaría presente en esa batalla final al mando de una nave nodriza y liderando una flota de naves protos, así como una fuerza terrestre. Al morir, lanzaron una respuesta de que Kerrigan era la clave para detener a Mon, expresando remordimiento. En 2506, Artanis tomó la Armada Dorada bajo sus órdenes y la llevó hacia Yur, ya que reclamarlo era el único interés que poseían tanto los Kaelai como los Nerasim. Al hacerlo, esperaba de que una nueva civilización Protoss pudiera ser creada desde los escombros de la antigua. Aún así, el día antes de la invasión, Artanis fue invadido por las propias dudas. Él se separó de la flota y bajo la superficie de Salok, su amigo Caldalis lo acompañó. Artanis admitió que tenía dudas sobre si podría llevar la invasión a la victoria, y también se cuestionaba si valía la pena reclamar a Yur. Caldalis declaró que Yur era la herencia de los Protoss, aunque Artanis dijo que también lo fue en el león del conflicto. Aún así, los Protoss no se aferraron a esa era oscura. Caldalis declaró que León terminó favorablemente para los Protoss, ya que Kaz los unió a través del Kala y los primogénitos convirtieron a Yur en un paraíso. Aún así, tal y como Artanis se lo recordó, los Protoss una vez más cayeron en un conflicto civil en la discordia, ya que los Nerasim se separaron de sus familiares Kaelai. Él expresó la creencia de que la invasión de los Zerg sobre Yur era el castigo del destino por sus propios pecados del pasado, y que Ayur era un ideal que sirvió en su tiempo. Caldalis se negó a aceptar esto y le dijo a Artanis que él se había ofrecido para ser un Kundelar, que su amigo lo había inspirado a hacerlo, por lo que ellos podrían crear un nuevo mundo para los protos. Caldalis dejó la superficie de la luna rogándole a Artanis que volviera para llevarlos a casa. La invasión fue lanzada y a bordo de su nave, Artanis se dirigió a los templarios que serían transposicionados en masa sobre la superficie del planeta. Sin embargo, Zeratul se apareció en las cercanías y Selendis ordenó a los templarios arrestar a Zeratul. Artanis permitió que Zeratul hablara, quien advirtió a los protos de la amenaza de Amon y que Artanis tenía que suspender la invasión. Sin embargo, Artanis, recordando su historia con Zeratul, declaró que muchos habían sido sacrificados como para suspender la invasión. Él le ordenó a Selendis comenzar con la reclamación de Ayur. Las fuerzas Protoss llegaron a las afueras de la arruinada ciudad de Kereson, mientras ellos luchaban por reactivar su red de transposición. Las fuerzas Protoss avanzaron contra los fieros Zerg, pero finalmente se toparon con una colonia que, como señaló Zeratul, estaban actuando con mucha más coordinación que su contraparte salvaje. Artanis estuvo de acuerdo y pronto los Protoss descubrieron que estaban siendo dirigidos por hostigadores híbridos. Sin embargo, incluso ellos cayeron ante las fuerzas Protoss. Con los conductos de transposición asegurados, Artanis le dio a Selendis el control sobre la invasión mientras se retiraba para discutir asuntos con Zeratul. Zeratul le reveló a Artanis todo sobre la piedra y el artefacto Xel Naga, que sería la clave para detener a Mon, y una profecía de que los Xel Naga lucharían con los Protoss al final. Artanis le dijo a Zeratul que fuera a Corral para pedirle la piedra a Jim Raynor. Las advertencias de Zeratul fueron acertadas, ya que la invasión se convirtió en un desastre, ya que Amon reveló su presencia, corrompiendo el Kala. Artanis estaba directamente poseído por Amon y fue obligado a luchar contra Zeratul. Aunque el prelado oscuro pudo cortar los cordones neurales a Artanis, liberando al jerarca del control de Amon, fue herido de muerte como resultado. Horrorizado por lo que había hecho, Artanis tomó a su viejo amigo en sus brazos, quien le recordó por última vez buscar la piedra antes de hacerse polvo. Después, Artanis se encontró con el forjafaces Carax, a quien también los Nerasim le cortaron sus cordones neurales. Reconociendo que la invasión había fracasado, Artanis dirigió a sus fuerzas restantes en retirada hacia la lanza de Adun.
A bordo de la nave, una vez lejos de Ayur, Carax le informó a Artanis de la naturaleza de la nave. Artanis declaró que ellos vengarían lo ocurrido en Ayur. Posteriormente, mientras revisaban la sección del concilio de guerra de la nave, encontraron una preservadora llamada Rohana, quien había despertado de su estasis. Artanis se volvió hostil cuando Carax señaló que ella seguía estando conectada con el Kala, aunque Rohana les aseguró que Amon no tenía poder sobre ella. Artanis le advirtió que si ella era corrompida, él no dudaría en ejecutarla. Por petición de Zeratul, Artanis llevó a sus fuerzas hacia Coral, donde el dominio Terran estaba siendo atacado por la Fundación Moebius. Artanis cooperó con las fuerzas de Reynor a bordo del escudo celestial, encargándose de las fuerzas de la Fundación Moebius mientras Reynor reparaba los estabilizadores atmosféricos de la plataforma espacial, evitando que la plataforma colisionara contra Augusto Grado. Luego de asegurar la plataforma espacial, Artanis y Reynor ahora tenían que recuperar la piedra que había sido robada por la Fundación Moebius. Artanis y Reynor se enfrentaron a las fuerzas Terran corrompida y a sus líderes híbridos, derrotándolos y asegurando la piedra. En el resultado de la batalla, Coral sufrió severos daños. Mientras se reunían los sobrevivientes, Artanis y Reynor compartieron un momento sobre un risco, mientras Reynor le rendía homenaje a los soldados caídos. Cuando Artanis declaró que el destino de todos los guerreros era la muerte, Reynor dijo que el destino no estaba escrito. Además, Reynor expresó su fe en Artanis por futuras batallas, así como tenía fe en las palabras de Zeratul. Artanis, a bordo de la lanza de Adun, llegó a Shakuras para así reunir a los Nerasim, quienes eran el último bastión de protos fieles a los Dalam que no estaban corrompidos por Amon, ya que ellos habían cortado su conexión con el Kala hace muchos siglos. Él llegó allí para encontrar el planeta bajo el asedio de los Zerg al mando de Amon. La matriarca Borazun se contactó con Artanis, declarando que los Zerg reactivaron el portal de transposición que llegaba hasta Ayur y empezaron a causar estragos en el planeta. Borazun intentó evacuar a la población, pero no pudo, ya que le era imposible oponerse a las fuerzas de Amon. Artanis entonces bajó a la superficie del planeta y despejó las plataformas de lanzamiento de los Zerg, para así ayudar a las naves Nerasim a evacuar el planeta. Luego de eso, Artanis y Borazun descubrieron que Amon estaba movilizando híbridos y Zerg al planeta. Artanis declaró que no dejaría que el planeta sufriera el mismo destino de Ayur. Sin embargo, Borazun dijo que ya era demasiado tarde y que la única forma de impedir la infestación era destruyendo el planeta, ya que no dejaría que su mundo cayera a manos de los Zerg. Artanis, quien al principio se negó, finalmente aceptó. Borazun declaró que la única forma de destruir el planeta era sobrecargando el prisma de la fase del templo Senaga y así enviar una carga hacia el núcleo del planeta. Sin embargo, Artanis declaró que sin los cristales Kalis y Urrag tomaría tiempo para que el templo se sobrecargara, pero las energías del templo estaban siendo reguladas por 3 piedras cenitales, las que deberían ser destruidas para que el plan funcionara. A pesar de las inminentes e interminables fuerzas Zerg e híbridos, el plan tuvo éxito, y cuando Amon y sus Zerg empezaron a arrasar con el templo, la sobrecarga ya estaba completa, y Artanis ordenó una llamada dimensional para retirar a sus fuerzas. Así, el plan tuvo éxito, y el planeta fue destruido junto con los Zerg e híbridos que estaban ahí. Durante su tiempo como jerarca, Artanis aprendió de un programa hecho por la casta Kaelai para crear a nuevos purificadores en el mundo de Glacius. Artanis buscaba esta tecnología para así dirigir el ataque contra las fuerzas de Amon, pero cuando llegó ahí, encontró la flota de la muerte de los Taldarim atacando el complejo. Cuando las fuerzas de Elam llegaron al planeta, fueron saludados por el primer ascendente, Alarak, quien declaró que ya era muy tarde y el complejo sería destruido. Su nave nodriza Taldarim desató sus rayos de desplazamiento para destruir las defensas del complejo, avanzando hacia la bóveda de tecnología. Las fuerzas de Elam rápidamente entablaron combate contra los Taldarim, quedándose adelante del rayo de la nave nodriza. Las fuerzas de Artanis llegaron a la bóveda y desactivaron sus escudos justo a tiempo, permitiendo que la lanza de Adun se transposicionara a bordo del contenedor que almacenaba los datos de un programa purificador. A bordo de la lanza de Adun, Artanis descubrió a través de Carax que el prototipo de purificador era una construcción robótica con los recuerdos decodificados del magistrado Fénix, el cual no tenía idea de que era un purificador o que el verdadero Fénix había muerto, y que sus últimos recuerdos eran del juez Aldaris, que le ordenó ir a Glacius y ponerse en estasis. Artanis, aunque estaba aliviado de ver una vez más a su viejo amigo, no estaba totalmente seguro que era Fénix. Luego de reflexionarlo, Artanis decidió que necesitaba reactivar a los antiguos purificadores que habían sido desactivados y encerrados en Cibros.
Él pensaba que a pesar de su resentimiento porque el cónclave intentó controlar sus acciones, él podría convencerlos de unirse a él en la batalla contra Amon, así como Fénix lo hizo. Claramente, Rohanna se opuso al conservar las antiguas tradiciones de los protos, pero Artanis, de todas maneras, siguió adelante con la operación. Cibros estaba en una órbita sobre el mundo selvático de Endion. Había bloqueos de estasis que protegían el planeta, los que deberían ser desactivados para reactivar a los purificadores. Ya con el escudo de estasis desactivado en la superficie de Endion, Artanis y Fénix movieron sus fuerzas de llama hacia la superficie de la plataforma de Cibros, para así reactivar a los purificadores, pero sin embargo, las colonias Ser de Amon también habían invadido la plataforma y esta vez estaban reforzados por los híbridos. Artanis y los de Lam se ubicaron cerca del núcleo que energizaba a Cibros, y al activarlo, el primer cuadrante, el ejecutor Clorarion se dirigió a Artanis, quien le pidió perdón por los antiguos pecados que cometieron sus ancestros. Aunque al principio Clorarion estaba escéptico, dijo que de eso lo discutirían luego de que limpiaran a Cibros de los Zerg. Una vez derrotados los Zerg y destruidos los circuitos de anulación, se despertó a todos los purificadores. Sin embargo, Clorarion había activado el rayo de purificación y lo dirigió en contra de Endion, exterminando toda vida en la superficie del planeta, junto con la colonia de Amon. Una vez terminada la misión, Artanis se contactó con Clorarion a través de Fénix, pidiéndole que se unan a la guerra en contra de Amon. Clorarion le dijo que ellos no eran mejores que el cónclave que había intentado controlar sus acciones en el pasado. Artanis le insistió en que se unieran a la misma causa o de lo contrario todos serían aniquilados. Clorarion lo consultó con los demás purificadores y finalmente aceptó, solo si Artanis permitiría que Fénix hablara por ellos, y Artanis mantuvo su palabra. Los purificadores ahora eran uno con los Dalam. Mientras el forjafase Karak seguía estudiando la piedra, a través de él descubrió la ubicación de Ulnar, el supuesto mundo natal de los Xel'Naga. Su ubicación se hallaba en una ruptura alteriana donde ninguna forma de vida podría sobrevivir. Aunque Karak aseguraba que estaba equivocado, Artanis insistió en que sí estaba en el curso correcto, ya que coincidía con las profecías de Zeratul. La lanza de Dune penetró la ruptura y llegó a un templo gigante. Borazón dijo que no se podían enviar o recibir transmisiones mientras estuvieran al interior. Rohanna en tanto localizó una vía de acceso al interior del templo y las fuerzas de Elam fueron enviadas para asegurarla. Artanis y sus fuerzas llegaron a la entrada del templo, que estaba sellado por 5 bloqueos celestiales, pero poco después de enfrentar a la Fundación Moebius y a unos Taldarim, lograron destruir los sellos y Artanis se adentró en el templo. Una vez dentro, Artanis encontró dibujos en una pared que mostraban a Zeratul, la destrucción de Shakuras y a Kerrigan siendo elevada por un Xel'Naga. En eso, una herida Kerrigan es arrojada a una de las paredes del templo, quien estaba luchando contra un híbrido, al que ya había asesinado. Artanis se preparó para luchar contra Kerrigan, quien le declaró que ella no era su enemiga, ya que ella estaba ahí para buscar a los Xel'Naga. Cuando otro hostigador híbrido atacó y estaba a punto de matar a Kerrigan, Artanis se preparó también para atacarla, pero al ver de que de alguna forma ella era necesaria, le perdonó la vida y juntos asesinaron al híbrido. Luego se encaminaron para explorar el templo. Kerrigan declaró que estuvo en el templo por semanas luchando contra los híbridos, y Artanis declaró que solo las 2 razas elegidas serían capaces de entrar en el templo para esclarecer las profecías Xel'Naga. En el interior, ambos lucharon contra los centinelas del templo para probar su fuerza. Mientras activaban los 3 sagrarios del templo, lucharon contra las fuerzas Taldarim y de la Fundación Moebius. Así, descubrieron que las 2 razas con la pureza de esencia y la pureza de forma serían ascendidos como Xel'Naga. Al interior de la cámara de ascensión, Artanis y Kerrigan descubrieron que los Xel'Naga habían sido ya asesinados por Amon, quien luego se comunicó con Artanis, diciéndole que él había creado un cuerpo huésped en Ayur, usando la carne y esencia tanto de Protoss como de Zerg. Entonces, Amon abrió una ruptura del vacío para atraparlos, pero Artanis y Kerrigan unieron sus fuerzas para así destruir cristales del vacío para ayudar a cerrar el portal, con la ayuda de Borazón y de un Taldarim llamado Alarak, quien declaró que Amon los había traicionado a él y a su gente. La matriarca Borazón despachó a sus agentes Nerasin para cazar a la base principal de la Fundación Moebius. Habían regresado descubriendo que el principal complejo de creación de híbridos y la base de operaciones de la Fundación Moebius estaba en una plataforma espacial al interior de un campo de asteroides llamado Revanskar. Karax les informó que aunque el campo de asteroides era demasiado grueso para que maniobrara la lanza de Adun, un grupo de portanaves podría escabullirse.
Como Karak conocía muy bien cómo maniobrar a los portanaves, Artanis le ordenó coordinar ese ataque mientras él organizaba una defensa para repeler a los huéspedes. Luego de la buena obra de Karak destruyendo los núcleos de poder, además de las cápsulas que contenían híbridos, Artanis, muy orgulloso, los declaró oficialmente un templario y anunció una nueva era entre los protos, dando fin al sistema de castas y anunciando que todos eran nombrados templarios, sin importar dónde y cómo nacieron. Artanis salió a Alarak para ganarse el liderazgo de los Taldarim, derrotando a Malash a través de un ritual llamado Rakshir. Antes de que Alarak pudiera hacerse del desafío de Rakshir, le ordenó a Artanis eliminar a los guardianes Taldarim, declarando que eran parte del ritual. Luego de que los guardianes fueran eliminados, Artanis enfrentó a Alarak, dándose cuenta de que él lo había engañado. Alarak, en efecto, reveló que no era parte del ritual, pero que era una rápida manera de eliminar a cualquier Taldarim que pudiera desafiar a Alarak a Rakshir en el futuro y así asegurar su ascensión como Señor Supremo. Alarak entonces llegó hasta Malash y lo desafió al Rakshir. Alarak y Malash entonces viajaron hasta las canteras de ascensión para combatir. Artanis defendió a Alarak durante la confrontación de los híbridos de Malash e incluso de las fuerzas de Amon. Alarak derrotó a Malash y asumió el control de los Taldarim. Luego enviaron a todas sus fuerzas hacia Yur para enfrentarse a Amon. Ya con las fuerzas Taldarim y de purificadores del lado de los Dalam, Artanis preparó todo para regresar a Yur. Él le reveló que Amon había construido en Ayur un cuerpo huésped con los protos que él había corrompido a través del Kala, y además, con la corrupción del Kala, Amon utilizaría la armada dorada para defenderse mientras él construía su cuerpo huésped. Artanis propuso destruir los cristales Kaidarin que energizaban la matriz de transposición. Uno se encontraba en la ciudadela del ejecutor en Antioquía, y otro se encontraba en las tierras del antiguo templo y el último en las cavernas El Naga. Mientras Borazun y Alarak se encargaban del primer cristal, Carax y Fénix del segundo, Artanis y sus fuerzas se encargaron del último. Con la ayuda de los refuerzos de los líderes de cada facción, así los Dalam pudieron destruir los cristales y con ellos la red de transposición. Así tendrían el tiempo suficiente para destruir el cuerpo huésped de Amon, el cual consistía en un híbrido construido con la carne de los protos corrompidos y ya de la fallecida mente suprema. Amon se contactó con él y le dijo que sus acciones no pasarían desapercibidas y que todo en lo que su gente creía y el Kala era una mentira. Artanis se negó a creerlo y preparó sus fuerzas para la batalla. Las fuerzas de Alam establecieron una base cerca del cuerpo huésped de Amon que estaba siendo protegido por energías de vacío. Esta cantidad de energía estaba siendo generada por esquirlas del vacío que absorbían toda vida en el área y la canalizaban hacia Amon. Sin embargo, Artanis y sus fuerzas, además de sus aliados Nerasim, purificadores y Taldarim, pudieron destruir las esquirlas. Luego Amon se reveló a sí mismo en su forma huésped. Artanis ordenó que sus naves se dirigieran a Amon y ordenó un bombardeo orbital que mató definitivamente a la forma huésped de Amon. Con el cuerpo huésped destruido, Amon solo habitaba en el Kala, lo que permitió seguir viviendo en el mundo material, y ordenó la destrucción de Artanis y sus fuerzas a través de los protos corrompidos y la armada dorada. Artanis reunió a sus fuerzas para una última batalla mientras defendía la piedra que se encargaba de extraer a Amon del Kala. Artanis estableció una base cerca de la piedra para defenderla, mientras Borazun y los Nerasim defendían el oeste, Alarak y los Taldarim defendían el sur, y Carax, junto con una fuerza de purificadores, defendían el este, mientras Rohana y Fénix defendían la lanza de Adun. Pronto llegó la armada dorada liderada por una poseída Selendis para atacar a los Dalam. Sin embargo, la piedra se cargó exitosamente, aunque las fuerzas de Artanis y sus aliados empezaron a caer, por lo que él ordenó una llamada dimensional. Luego, él montó una defensa para la piedra y entabló un combate 1 a 1 contra una poseída Selendis. La piedra se activó expulsando temporalmente a Amon del Kala, lo que permitió a Artanis decirles a Selendis y a parte de la armada dorada y que la única forma de ser libres del control de Amon era cortando sus cordones neurales que estaban unidos al corrompido Kala. Así lo hicieron y Amon fue enviado al vacío. Artanis luego se puso cerca de la tumba de Zeratul agradeciéndole la salvación que él les trajo. Artanis luego declaró que reconstruiría una nueva sociedad y forjaría el sueño de una civilización protos unificada, reconstruyendo también ciudades en Ayur, planeta que al fin los protos habían recuperado. Poco después de la exitosa reclamación de Ayur, Artanis recibió una llamada psiónica de Kerrigan, quien solicitaba ayuda, por lo que le llevó de vuelta a Ulnar. Para llegar a Ulnar, Artanis y Kerrigan
junto con Reynor, dirigieron una armada combinada del dominio Terran, Enjambre Zerg y los protos de Alam hacia el vacío, para así asesinar definitivamente a Amon. En el asalto se encontraron con Samir Duran, o como muchos otros lo conocen, Emil Narut, quien tras su muerte en el mundo material volvió a la vida en el vacío. Sin embargo, él es permanentemente asesinado por Alexei Stukov, y así la flota combinada liberaron el alma de Tazadar, quien los había llamado por ayuda. Artanis se llenó de júbilo al ver a su viejo maestro, pero el alma de Tazadar se reveló a sí mismo como Ouros, un Selnaga, el último pastor del ciclo infinito, quien había tomado la forma de Tazadar para inspirar la acción de Zeratul en Artanis. Ouros reveló que solo un Selnaga puede matar definitivamente a Mon y que Kerrigan es la única que puede ascender. Artanis ayudó a Reynor y a Sagar a defender a Kerrigan mientras la esencia de Selnaga le era transferida. Cuando Kerrigan es ascendida a un Selnaga, Artanis se sorprende junto con Reynor, y cuando Kerrigan se dirige al vacío para su batalla final contra Mon, Artanis y Reynor ayudan a Kerrigan para destruir abismos del vacío que le daban energía a Mon, y así ayudar a Kerrigan a matar definitivamente al Selnaga caído. 2 años después de la caída de Amon, los protos, unificados y liderados por el jerarca, mantuvieron una era de paz y prosperidad, manteniendo también una alianza con el dominio Terran.